Inspirados por su propia experiencia con el régimen del apartheid, el pueblo sudafricano lucha contra la opresión en Palestina. Nuestra lucha no es solo por nuestra liberación, nosotros fuimos los débiles para el resto del mundo. Los expertos han opinado en Ciudad del Cabo que Israel está poniendo en práctica un estado apartheid, desencadenando multitud de protestas. El tribunal Russell ha alentado a la sociedad sudafricana para luchar por el cambio en Palestina. No hay paz sin justicia. No hay paz sin justicia. En esta edición de Infocus revelamos la puesta en pie de Sudáfrica. Otro apartheid, activismo palestino en Sudáfrica. Un convoy con dirección a Gaza, una demostración de presión política. La gente que vemos son sudafricanos que piden el fin de la discriminación en Palestina. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el apartheid no vuelva a producirse. Pero tienen una única razón que les lleva a realizar esta campaña. Ya hubo un apartheid en su país. Y un día veremos que valió la pena esta lucha. Marcados por la historia del régimen racista que segregó a las personas por el color de su piel, están familiarizados con los abusos de los derechos humanos. No obstante, vieron que existía justicia y derribaron la opresión cuando un oponente del apartheid fue liberado de prisión para ser el presidente del país. Me he desplazado a Ciudad del Cabo para averiguar qué están haciendo los sudafricanos por Palestina y qué les impulsa a ello. En el Día Internacional de la Solidaridad para los Palestinos, Nelson Mandela pidió ayuda a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para acabar con el régimen del apartheid. Y lo que dijo fue: pero la libertad para Sudáfrica no se completará hasta que no haya libertad en Palestina. Quería conocer a activistas para averiguar por qué creen que tienen una relación única con Palestina. Mi primera parada ha sido reunirme con un defensor que lleva abogando desde hace muchos años por los derechos humanos. Nos hemos inspirado en esas palabras y las hemos hecho nuestras. Y he descubierto que al hablar con la gente de Palestina, no piensan simplemente que seamos solidarios con ellos. Piensan en los sudafricanos como si se tratase de hermanos. Y nosotros lo mismo. Pensamos en ellos de una manera más profunda que simplemente por ser solidarios. Les decimos, si os tocan a vosotros, nos tocan a nosotros. Tenemos un vínculo muy fuerte con ellos. Y los que son contrarios al apartheid ahora son activistas contra el régimen del apartheid israelí. Y estamos siendo igual de firmes que fuimos respecto a que el apartheid debía abolirse. No hay compromiso con el apartheid. No se tiene que hablar ni siquiera de una reforma. Tiene que desaparecer completamente, como también tiene que desaparecer la ocupación, y no vamos a descansar hasta conseguirlo. Marcia Andrews es una defensora que ha luchado por los derechos humanos desde hace al menos 35 años. Donde hay más movimiento solidario del país es en el Grupo Solidario Palestino. Y actualmente, o en los 2 últimos años, muchos otros grupos, como las iglesias, que se han involucrado en muchas partes del país, han surgido más grupos solidarios. ¿Qué hace su asociación para mostrar solidaridad? Organizamos muchas marchas, eventos públicos para aumentar la conciencia, muchas cosas para el gobierno, protestas frente a la embajada americana. Promulgamos la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones. E investigamos sobre la situación actual en Sudáfrica. ¿Qué está haciendo el gobierno de Sudáfrica?
Tenemos miembros que llevan con nosotros desde hace 15 años. Los derechos humanos en Palestina. Una resolución reciente ha reunido a expertos de todo el mundo en Ciudad del Cabo y han llegado a la conclusión de que la política de Israel degrada a los palestinos. De hecho, estas políticas están calificadas de apartheid por el derecho internacional. Me llamo Emily Seaford. Soy una abogada asentada en Israel y he sido llamada a testificar ante ustedes en concepto a los dos sistemas jurídicos aplicados para el pueblo palestino e israelí que vive en Ribera Occidental. La investigación forma parte del Tribunal Russell, llevada a cabo desde hace 3 días por Ciudadanos para luchar por la legalidad de las acciones del gobierno israelí. El Tribunal Russell, cuya sede de reuniones ha sido este museo, ha alentado a algunas partes de la sociedad sudafricana para luchar por un cambio en Palestina. Abogados, políticos y defensores de los derechos humanos tienen evidencias de testigos sobre el sistema político, jurídico y social en Israel y Palestina. El jurado ha aprobado por unanimidad que Israel está practicando un apartheid. La ONU nos ha convencido, a pesar de quienes no están seguros, de que era verdad que estaba ocurriendo un apartheid, porque si observamos el derecho internacional, cosa que hemos estado haciendo durante estos 2 días, alcanzamos la firme convicción de que la propuesta de apartheid en Palestina era correcta de acuerdo al derecho internacional actual, incluyendo los estados de la Corte Penal Internacional. El Congreso del Sindicato Sudafricano va a incorporar este asunto en su trabajo. Ahora que se han revelado estos actos, ¿qué es lo que le pide al gobierno sudafricano? Queremos que el gobierno ponga sanciones, que el mundo ponga sanciones. La misma presión que ejercimos contra el régimen de apartheid a través de apartados debe hacerse igual contra el apartheid de Israel, con el objetivo de asegurarnos de que haya paz permanente en la zona y que la gente sea tratada con igualdad. Los palestinos tienen el derecho de vivir como se merecen históricamente. El Tribunal Russell pretende hacer un informe público para que puedan jugar un papel relevante en la sociedad en la que viven. Debemos pedir a la sociedad que lo utilice, que lo popularice, llevarlo a la gente y también a los líderes en los parlamentos de todo el mundo. Y por último, a las Naciones Unidas. Pero no debemos tener fe en esas acciones del gobierno. Creo que es importante que tomen conciencia, pero es más importante llevarlo a los movimientos sociales y organizarnos para promulgar justicia para el pueblo palestino. Los defensores sudafricanos han visto resultados en su propio país. Una parte de los activistas ha luchado porque las familias forzadas a marcharse de sus hogares y que cedieron el paso a los de raza blanca reclamaran sus tierras. Ha llevado 3 décadas y he querido reunirme con uno de los primeros en recuperar su hogar. Vamos a encontrarnos con una de las familias que fue obligada a dejar el Distrito 6. Hola. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Lo mismo digo. Kwakubuhlungu ukumka kwethu apha ngoba kaloku sasisiwa kwindawo esingayaziyo. Dice que todos los negros africanos fueron obligados a marcharse del Distrito 6. Dice que fue muy doloroso dejar su hogar y que el futuro era muy incierto.
Estoy agradecida a aquellos que lucharon por nosotros. Nelson Mandela fue el que nos ayudó sacrificando 27 años de su vida en Robben Island. Fue como un sueño que nos permitieran volver al Distrito 6, ya que la manera en la que nos marchamos no fue nada agradable. Nos obligaron. Cuando vivía aquí, antes del apartheid, esto era una comunidad multicultural. ¿Sigue sintiendo ahora esa sensación de unión con sus vecinos? De hecho, sí. Porque nos volvimos a reunir con ellos. Cuando vivíamos aquí antes, no había discriminación y ahora tampoco la hay. En Palestina, más de 5 millones de personas fueron expulsadas de sus tierras mediante muchos ataques militares. Miles más son expulsados diariamente por las máquinas excavadoras. Una resolución lenta sobre los crímenes que se cometieron durante el apartheid ha llenado de esperanza a los sudafricanos de que la justicia vencerá. Debemos permanecer juntos. Debemos estar unidos. Juntos por la paz. Hubo un cambio en la opinión pública internacional que supuso el cambio para Sudáfrica sin que el gobierno pudiera ignorar la voz del pueblo. El oponente al apartheid, Alan Busak, me ha contado que en 1976 hubo un punto de inflexión que permitió desmantelar el apartheid en 1994. Después de 1976, el mundo estaba ciego ante esos inocentes del régimen del apartheid y ciego de hasta cuándo iban a mantenerse en el poder los hombres blancos, matando abiertamente inocentes y niños. Hubo un punto de inflexión para nosotros y para el mundo. Y ese fue el comienzo de la solidaridad internacional que al final ha ayudado a poner fin al apartheid, junto con nuestras luchas internas, en mi opinión. Y esa es una de las diferencias con los palestinos. Ese nivel de solidaridad internacional no se ha alcanzado. Y yo me pregunto, si en 1976 el disparar a los niños aquí fue un punto de partida para el mundo, respecto a pensar que había que hacer algo, ¿cuándo se va a dar ese punto en Palestina? ¿Cuántos niños van a tener que morir? ¿Cuándo va a darse cuenta el mundo de todos esos inocentes y de las intenciones del gobierno de Israel? Los asentamientos van a seguir y todo el mundo sabe lo que eso significa. En las zonas más pobres de Ciudad del Cabo, la gente aún sufre las consecuencias de la política de segregación del apartheid sudafricano. Los habitantes de Guguletu dicen que lucharon muy duramente por la abolición del apartheid. Sin embargo, aún necesitan más. Necesitan salir del círculo de perversión y pobreza en los que se han visto inmersos debido a la desigualdad que existe aún en la sociedad. A pesar de luchar diariamente contra los crímenes y la pobreza, la inocencia sobre asuntos internacionales está aumentando. En Palestina e Israel cada vez hay más gente luchando por sus derechos. No obstante, aquí ahora no existe dicha causa por qué luchar. La situación que están viviendo ellos ahora mismo es muy diferente a la nuestra. A mí me encerraron durante 3 días en 1976. Yo tenía 14 años y perdí a muchos de mis amigos. La policía me pegó todos los días que estuve encerrado. Pero lo que la gente de Palestina está pasando es más duro. He visto a gente muriendo por disparos de la policía. Los tratan como a criminales. ¿Y cuál cree que es la solución para Israel y Palestina? ¿Qué se debe hacer? Nosotros somos un claro ejemplo, ya que aquí solucionamos el problema. Luchamos contra ellos y ahora caminamos libres de acá para allá. ¿Y puede ocurrir lo mismo allí?
Puede haber paz entre el pueblo palestino y el pueblo judío, porque tienen el mismo saludo. Por lo tanto, pueden convivir, pero los americanos y los británicos tienen que marcharse de allí. Somos capaces de levantarnos y de vivir conjuntamente. ¿Cree que pueden aprender algo de lo que pasó en Sudáfrica? Por supuesto que sí. Claro que pueden. Pueden resolverlo. Cualquier problema tiene solución. Pero su preocupación es encontrar el apoyo del gobierno. Estoy en las puertas del Parlamento, donde me voy a encontrar con Max Osinski, un portavoz del Congreso Nacional Africano. Ahora tiene el poder junto con su partido, responsable de derrocar el apartheid en Sudáfrica. Pero, ¿están haciendo algo respecto a la situación de Palestina a escala internacional? Lo que está haciendo el gobierno es acercar a los palestinos y a los israelíes con el fin de que entiendan ambos la situación de cada uno y sus miedos, para así poder comenzar un verdadero proceso de negociación, porque el poder está más en las manos del gobierno israelí. Es como si pensaran que no necesitan negociar la situación y nosotros tenemos que ayudar a equilibrar la balanza de poder. Nuestro gobierno ha mantenido lazos políticos muy fuertes con el pueblo palestino. Las autoridades y el Movimiento de Liberación de Palestina, en los foros internacionales, como en las Naciones Unidas u otros, están intentando ayudar y facilitar el proceso, ya que el proceso político entre Israel y Palestina no está equilibrado, porque el balance de poder está más en el lado de Israel. Pero los activistas que trabajan en un grupo solidario palestino no están de acuerdo. Es cuestión de políticas. Todos han firmado para apoyar a Palestina, pero no hay acciones por su parte, incluso aunque sea una declaración oficial internacional la que lo indique. No estamos diciendo que se opongan a los palestinos o que sean aliados de los israelíes, pero han hecho muy poco a su favor, por no decir nada. No han contribuido seriamente con el problema de Palestina. Estamos dispuestos a comprometer al gobierno, empezando por presentar nuestro comité de evaluación en relaciones internacionales en el Parlamento, organizar reuniones en otras ciudades y presionarles para tener una política progresiva en Palestina y ser activo a nivel internacional, especialmente después de ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tienen que tener alguna influencia. Y dada la historia de Sudáfrica, el simbolismo a nivel internacional, jugamos un papel desproporcionado respecto al poder que tenemos a nivel mundial. Y esa es la otra característica, que nuestros inocentes quieren devolver ese favor a la comunidad internacional por la ayuda recibida. La relación comercial entre Israel y Sudáfrica es muy fuerte para ambos países. El Tribunal Russell fue atacado por defensores de Israel. Estamos ante el Tribunal Supremo en Ciudad del Cabo, pero a pesar de la presencia de este bastión de la justicia, el Tribunal Russell tuvo lugar en el Museo del Distrito 6, que no tiene peso legal. Por tanto, ¿qué es insignificante y qué ha supuesto realmente sus descubrimientos? He preguntado a un prestigioso abogado británico que ha formado parte en el jurado que qué pensaba. Creo que toda la validez está de hecho justificada al final del día por el hecho de que ningún otro organismo, a pesar de que tenía obligación desde 2004, ha tenido el coraje, ningún otro tribunal, ningún otro jurado, ningún otro organismo judicial ni de persecución ha tenido el coraje de actuar cuando deberían de haber intervenido. Y me parece que estamos justificados por la ausencia de actos de las personas que tenían esa responsabilidad. Por tanto, hay validez.
y estamos presenciando un verdadero testimonio. No es un debate político, son personas que vienen y dicen lo que les ha pasado. Y creo que ese es uno de los mejores testimonios que hay, igual que el testimonio de la Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación liderada por el arzobispo Tutu, el cual abrió el Tribunal Russell en Sudáfrica. Damos esa validez a la gente para que vengan y nos cuenten. Le pedimos a Israel que mandaran a un representante para hablar en nombre del país. Fingieron ignorarlo, pero nos están escuchando. El gobierno israelí continúa construyendo muros para separar Palestina de Israel, a pesar de la presión de la Corte Internacional de Justicia para detener las construcciones. La demolición de hogares palestinos para dar paso al desarrollo urbano de los israelíes continúa, a pesar de ser declarado ilegal por el derecho internacional. La falta de refuerzos de los organismos internacionales claves recuerda la indiferencia por parte de los líderes mundiales ante el problema de segregación en Sudáfrica. El poder del pueblo se hizo notar mucho como para pasarlo por alto, y el gobierno tuvo que detener su política. Se han impuesto estrategias similares en los sindicatos sudafricanos. Los trabajadores en Sudáfrica se niegan a trabajar con bienes que vienen en barcos procedentes de Israel o cualquier cosa importada de Israel. Algunos supermercados que tenían fuertes lazos con Israel han cambiado, como también los de zonas cercanas. La educación está ejerciendo un boicot. La universidad está insistiendo en vigilar en las relaciones entre academias de Israel que vienen a Sudáfrica e indagan sobre quiénes son y qué hacen. Creo que es genial que los estudiantes de aquí vengan a hablar con nosotros y a escucharnos, porque es importante ver la otra parte, es importante ver el otro lado que no conoces. ¡Libertad para Palestina! Estos estudiantes interrumpieron una presentación de una asociación estudiantil sudafricana en la Universidad de Johannesburgo, y su mensaje era alto y claro. ¡Sin libertad no hay justicia! ¡Sin libertad no hay justicia! ¡Sin libertad no hay justicia! Piden justicia de la misma manera que otros la pidieron antes para asegurar su libertad hoy. Los derechos de los palestinos corren peligro y debemos proteger sus derechos, para que no tengan carreteras separadas, para que no tengan un muro que les separe, para que tengan acceso a hospitales, iglesias y zonas urbanas. Es crucial hacerles saber que lo que están haciendo no está bien. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el apartheid no vuelva a producirse. No puede producirse en Israel. Por tanto, sigamos con la lucha, sigamos construyendo, y un día veremos que valió la pena nuestra lucha. Seguid luchando. Apartheid won't divide the West Bank. We are the people and this